Un día pasó junto a la iglesia de San Damián, casi en ruinas y abandonada por todos. Llevado por el Espíritu, entra a orar, se postra suplicante y devoto ante el crucifijo, y tocado extraordinariamente por la gracia divina, se encuentra totalmente cambiado. Mientras, se siente conmovido en lo más hondo la imagen pintada de Cristo crucificado, le habla de repente moviendo los labios. Francisco, le dice llamándolo por su nombre, ve, repara mi casa que, como ves, está toda en ruinas. Francisco rellena grietas y reconstruye paredes con sus propias manos, pero la oración exhortatoria del crucificado marcó sobre todo el principio de su camino de apóstol y misionero, porque quien ha encontrado a Cristo no puede tenerlo para sí, debe anunciarlo. «800 años después, anunciar y realizar la buena noticia del reino de Dios sigue siendo la vocación de los hijos de Francisco, su misión. Una misión que los hermanos menores realizan primero con su vida y después con el testimonio de su palabra. La evangelización es la expresión de un encuentro personal con el Señor, quien, como la samaritana, los discípulos de Maús, Francisco y tantos otros más se han encontrado con Jesús, no pueden renunciar a comunicarlo y anunciarlo. Quien ha hecho del Evangelio su forma de vida no puede renunciar a convertirse él mismo en el Evangelio. En este sentido, Celano nos habla de Francisco como Evangelio vivo, él que había reconocido tras la carta del Evangelio, tras las palabras de las Escrituras, detrás de lo que es el Verbo del Padre, se ha convertido después en Evangelio. Se ha hecho misionero, evangelizador. Por otra parte, la presencia del reino de Dios entre nosotros nos lleva a convertirnos, a ser misioneros, a ser evangelizadores. He aquí, pues, que aún hoy el Espíritu del Señor nos envía a proclamar la buena nueva a los pobres, a proclamar la liberación a los prisioneros, a proclamar a todos que el reino de Dios está presente entre nosotros. La fraternidad en misión ha sido instituida por el propio Jesús. El Señor escogió otros 72 y los mandó de dos en dos a todas las ciudades y lugares a los que se quería dirigir. Un día en que se leía un pasaje del Evangelio que se refería al mandato de predicar confiado a los apóstoles, el santo, que había intuido su sentido general, después de la misa le pidió al sacerdote que le explicara el pasaje. El sacerdote se lo comentó punto por punto y Francisco,
escuchando que los discípulos de Cristo no deben poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar alforja, ni pan, ni bastón por la calle, ni tener calzados, ni 2 túnicas, sino solamente predicar el reino de Dios y la penitencia, rápidamente, regocijado en el Espíritu Santo, exclamó a sí mismo: esto quiero, esto pido, esto anhelo hacer con todo el corazón. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré entre ellos. La comunión de vida en fraternidad es la primera forma de evangelización. En nuestros tiempos marcados por el individualismo, por las lógicas de exclusión, por desigualdades que alejan, la fraternidad en la misión brinda una experiencia viva de comunión con el prójimo, de acogida del prójimo como un don, de reciprocidad de los bienes, de la palabra y del tiempo. En los últimos años, después del posconcilio, la Orden ha recuperado una de las características del espíritu de Francisco, de una forma de vida, la comunión de vida en fraternidad, la vida en fraternidad. Precisamente gracias a esta recuperación, hoy no es importante brindar testimonio solos, no es importante trabajar solos, ni tampoco ser santos individualmente. Lo que es importante es evangelizar en fraternidad, dar testimonio del Evangelio y de los valores evangélicos en fraternidad y llegar a una santidad fraternal como se pide en el último capítulo general de 2003. Por otra parte, no podemos olvidar que esta era la metodología misionera que Jesús quería para los suyos. Metodología misionaria que Jesús voleva per i suoi. Id de 2 en 2 y predicad el Evangelio. Francisco ha entendido muy bien esta enseñanza y por eso nos ha pedido que vayamos siempre de 2 en 2, es decir, en fraternidad. Por otra parte, estoy convencido de que es precisamente el valor de la fraternidad el que puede responder mejor a los desafíos que hoy provienen de un mundo tan individualista, en un mundo donde vivir o mejor convivir con el prójimo no es siempre fácil. De un mundo dove vivere meglio, convivere con l'altro non sempre facile. Nosotros los franciscanos estamos llamados a dar testimonio de Dios como comunión en la diversidad, precisamente viviendo en fraternidad. Entonces Francisco los reunió a todos, los dividió en 4 grupos de a 2 cada uno y les dijo: marchad, carísimos, de 2 en 2 por doquier en el mundo, anunciando a los hombres la paz y la penitencia para remisión de los pecados. Y permaneced pacientes en la tribulación, seguros porque el Señor cumplirá su designio y su promesa. A los que os pregunten, responded con humildad, bendecid a los que os persigan, dad gracias a los que os injurien y calumnien, pues a cambio se nos prepara un reino eterno. Para nosotros los frailes menores, la misión, antes de ser algo que hacemos, es la razón por la cual existimos. No estamos desarraigados de nuestro tiempo. Compartimos en nuestra carne las laceraciones sociales, las ansias, los temores del hombre de hoy, los contrastes para integrar la fe y la existencia cotidiana, pero la vida del fraile menor es una vida en permanente conversión que responde al llamado de Dios a hacernos portadores de alegría, de comunión y de compartir solidariamente. Es alimentar con la oferta liberadora del Evangelio a un mundo dividido, desigual y sediento de significado, tal como hicieron en su tiempo Francisco y Clara. En este sentido, toda actividad se convierte en misionera. La evangelización supone tanto para nosotros, los frailes menores, como para el resto de la Iglesia, muchos desafíos. Pero yo diría que el desafío fundamental es el de testimoniar nuestra fe en Jesucristo y testimoniar la alegría al creer en Jesucristo como el enviado del Padre,
para salvar a los hombres. Come l'inviato dal Padre per salvare gli uomini. Por esto, para nosotros los frailes menores, la primera y fundamental prioridad es la de tener el corazón dirigido hacia el Señor, como diría Francisco. Solo quien tiene el corazón dirigido constantemente hacia el Señor podrá disfrutar esta fe en Jesucristo y podrá dar alegre testimonio de la fe en Jesús. Junto a este existen muchos más desafíos, como por ejemplo el diálogo con las diferentes culturas, con las restantes religiones, el desafío de una opción preferente para los pobres, para los marginados y tantos otros desafíos a los cuales la Orden trata de responder viviendo las llamadas prioridades, que son la clave para leer hoy en día nuestra identidad franciscana. Vivendo le cosiddette priorità, che sono la chiave per leggere oggi la nostra identità francescana. Y en concreto trata de responder con nuevas presencias misioneras en lugares de periferia, en lugares de penuria, allí donde verdaderamente se siente la necesidad de una presencia, de un testimonio de los valores del reino y de los valores franciscanos. En los orígenes de la orden, mientras Francisco estaba en camino con uno de los primeros 12 frailes, saludaba a los hombres y mujeres con los que se encontraba por la calle o que veía en los campos con las palabras «Que el Señor te dé paz». El espíritu que ha animado la experiencia humana y cristiana de Francisco nos conduce a esparcir cada día semillas de vida y de esperanza en torno a nosotros, a sugerir y a corresponder la búsqueda de proximidad, comunión, fraternidad y paz auténtica. Como frailes menores, en nuestro fragmento de historia advertimos el desafío y la urgencia de una nueva evangelización y lo acogemos buscando nuevos caminos con fantasía y creatividad en los senderos del tiempo presente, para hacer nuestros los sueños de los excluidos como señal suprema del amor y para que nuestro claustro sea el mundo entero. El fraile menor trata de ser un hombre de fe que posee plena confianza en quien vive dentro él en el Espíritu del Señor. Piena in colui che lo habita, lo Spirito del Signore. En consecuencia es un hombre disponible, itinerante, un hombre sin morada fija, precisamente porque dentro de él vive aquel que es comunión. El fraile menor también es un hombre que se relaciona con los demás, un hombre de comunión, un hombre de diálogo, un hombre creador de puentes, un hombre que busca al prójimo. Es significativo que cuando San Francisco escribió la regla referente a los frailes, que tenía que ir a estar entre los infieles y los sarracenos, no dijo que hubiera que ir contra ellos, término ordinario de aquel periodo, sino entre, es decir, explicó que el fraile menor, donde quiera que esté, deberá ser el hombre del encuentro, y ello precisamente porque ha encontrado a aquel que es comunión, que es raíz, la razón de toda comunión, el Dios Trinidad. Colui che è comunione, colui che è la radice, la ragione di ogni comunione, il Dio Trinità.